Bueno, muy buenas tardes y muy agradecido por la oportunidad que me dispensan de poder estar aquí esta tarde comentando ciertamente la reciente presentación que se ha hecho, que tuve oportunidad de revisar. Quizá comenzar resaltando una cuestión que ha planteado hacia el final Carlos en su presentación, y es este entendimiento de que la población LGTBI es una minoría moral, ¿no? Este mal entendimiento. Yo les confieso que cuando hasta hace no mucho tuve ocasión de tener que adoptar una posición institucional con relación a la problemática que representa la abierta discriminación que existe con relación a este colectivo, y lo digo no sin ruborizarme un poco, lo hice con algo de temor, porque siempre uno tiene temor frente a un fenómeno que en principio desconocen sus alcances, desconoce el impacto negativo que se puede estar generando con relación a ese colectivo en general. Y entonces tuve que investigar. Y tuve la suerte, entre otras cosas, de toparme con un trabajo como el que realizó Carlos con su equipo hace mucho y que publicó en una revista especializada, y me dio mucho gusto porque la mayoría de trabajos que yo había revisado hasta entonces eran trabajos extranjeros, no eran trabajos de nacionales. Y entonces me dio de verdad mucho orgullo ver que técnicos en la materia la abracen de una manera tan rigurosa. Y entonces fui allí que me convencí de una serie de presupuestos que hasta un determinado momento, por la profunda ignorancia, no los tenía claros, ¿no? O en todo caso fue cuando terminé de convencer de cuestiones que tienen muchos años. Quizá la principal es que, como todos los presentes saben, la homosexualidad no es una enfermedad. Cuando hace años comencé a investigar el asunto y me daba cuenta de que se trataba de fechas verdaderamente antiguas, 1973, en el caso de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, 1990, la Organización Mundial de la Salud. Uno, cuando trabaja sobre ese terreno firme, lo hace ya con convencimiento y pierde el temor. Pierde el temor porque cuando uno está ante un fenómeno que genera cierto miedo, creo que la mejor manera de vencerlo es cuando se posiciona desde la razón, ¿no? Y a nosotros, los técnicos, ya no de la medicina, sino del derecho, nos enseñan tempranamente, aunque lamentablemente no muchos abogados lo saben, que la razón tiene que proyectarse desde los derechos humanos. Y los derechos humanos sí son una cuestión moral, pero no es cuestión de una moral privada, de una moral construida, si se quiere, artificialmente dentro del seno de un barrio, de un hogar, a veces incluso ensimismado. No. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo sobre temas morales hace muchos años, ¿no? Por lo menos en este lado del mundo, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, nos dijimos algo muy claro. Nos dijimos, no nos vamos a poner de acuerdo con relación a asuntos de moral privada, y por eso tenemos que ponernos de acuerdo con relación a un asunto de moral pública, que es que todos debemos gozar de los derechos humanos necesarios para poder construir nuestro propio destino, para empoderarnos de nosotros e individual o colectivamente forjarnos en nuestra dignidad, ¿no? Es decir, el no aceptar nunca ser tratados como objeto de las creencias de otros, por más correcta que esos otros asuman esa creencia. Como seres dignos nos autoposeemos en nuestra moralidad y en la construcción de nuestro destino, para construirlo con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros compañeros, nuestras compañeras, etc. Si eso es reconocido a los heterosexuales con relación al ejercicio de sus derechos civiles, y no estamos ante ningún tipo de trastorno, que lamentablemente es una cuestión que todavía una gran mayoría de la sociedad peruana cree, lo revelan las últimas encuestas. No es de extrañarnos que una sociedad tan profundamente ignorante en estos temas dé lugar a posicionamientos tan profundamente errados. Entonces, ¿qué mérito existe para no reconocerlo a la población LGTBI? Absolutamente ninguno.
todo acto de este tipo es un atentado contra el derecho a la igualdad y consecuentemente es asumir el derecho a la igualdad de una manera que usualmente se asume y es muy equívoca también, ¿no? Entender que el derecho a la igualdad implica reconocernos como iguales, cuando no significa eso. Significa tener un igual derecho a ser diferentes. Es el reconocernos que vivimos en una sociedad plural, tanto desde un punto de vista moral como desde un punto de vista respecto de las condiciones del mundo. Entonces, bajo ese presupuesto, es que, por ejemplo, el ministerio al que pertenezco no ha tenido ningún problema en reconocer que aquí estamos en un problema de atentado contra la ética pública. Estamos afectando el derecho fundamental a la igualdad y estamos afectando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Y por eso creo que ha sido muy importante también que este planteamiento que nos trae hoy Carlos revele una cuestión que a mí me parece muy importante. El asunto de fondo no es la unión civil. El asunto de fondo aquí es incluir a un colectivo de manera verdadera, de manera honesta, no como una cuestión meramente coyuntural. Y por eso es que estoy convencido de que tan importante es que el proyecto de ley sobre la unión civil se apruebe, como importante es que el proyecto de Marta Chávez no se apruebe. Y voy a tratar de sustentar en un minuto por qué. No porque el proyecto de Marta Chávez en su contenido sea inconstitucional, es tan constitucional como el otro en lo que dice. No hay nada inconstitucional en el proyecto de Marta Chávez. La profunda inconstitucionalidad que anida en ese proyecto es la intención con la que está hecho, porque su propósito es profundamente egoísta. Su propósito es, una vez más, excluir, es decir, invisibilizar al colectivo LGTBI. Y eso yo creo que es algo que no se debe permitir y espero, confío que el Congreso de la República advierta eso. Podría eventualmente decirse, no, Roger Rodríguez, digamos, está especulando porque está hablando de intenciones, ¿no? Mientras que el proyecto no dice nada inconstitucional. Yo creo que felizmente ya de alguna manera Marta Chávez me ha liberado de tener que sustentar que esta es una cuestión no llanamente subjetiva y recientemente, ¿no?, digamos, ha salido del closet, ¿no?, y ha revelado la verdadera intención de su proyecto al desmerecer con frases tan bajas, ¿no?, al colectivo LGTBI. Creo que ha revelado su posición homofóbica, que seguramente, como bien señala Carlos, de alguna manera la compartimos todos, pero en ella evidentemente está muy enraizada. Y por eso creo que proyectos de ese tipo no deben ver la luz. Hay que tratar de luchar por la visibilización del colectivo, porque esa de alguna manera es el inicio del forjamiento de una nueva cultura. Una nueva cultura en la que de alguna manera nos vamos reconociendo como iguales, pero realmente, no solamente a través de ciertas instituciones, sino que generamos un nuevo sentir a nivel de la población. Entonces, por eso, así como muchas veces los médicos o los profesionales de la salud requieren de la asistencia de abogados, digo con sinceridad que para mí ha sido particularmente grato contar en este caso con el aval técnico, sin tener ocasión en ese momento todavía de conocer a Carlos, porque no tengo el placer de hacerlo, sino hasta este momento, de haber contado con ese aval técnico para poder elaborar un informe que es consecuencia del trabajo de un equipo, claro está, y que es un informe que esperamos de alguna manera contribuya desde la posición técnica a tratar de que no los fundamentalistas cambien de posición, porque justamente por ser fundamentalistas probablemente ya no lo logran, pero sí debe haber mucha gente en el Congreso ignorante en estos temas. Y creemos que cuando estamos ante la ignorancia y no ante el llano fundamentalismo irracional, es posible a través de la razón y de la persuasión técnica tratar de convencer cada vez más a las personas de que la salida correcta, en este caso particular, porque estamos hablando aquí sí de un proyecto coyuntural, del proyecto que se ocupa de la unión civil. Entonces, yo les invito en realidad no a partir solamente obviamente de ese informe, sino de trabajo como el que
realiza el equipo de cargos, del informe como el que elabora la Defensoría del Pueblo, del pronunciamiento ciertamente tan importante en este contexto de Naciones Unidas, y de tantos otros organismos especializados en la materia, tratar nosotros desde cada uno de nuestras profesiones, nuestros ámbitos académicos, etcétera, tratar de persuadir, en este caso fundamentalmente a los congresistas, porque es verdad que yo decía que hay un problema de fondo, pero las coyunturas también son importantes, y si queremos comenzar a cambiar las cosas desde este momento, sabemos que el foco de atención ahora está en aquellos que tienen la posibilidad de decidir, ¿no? Y esos son los 100 congresistas, 130 congresistas, así que hay que tratar en la medida de lo posible de lograrlo. Yo les confieso que hace 3 meses era muy pesimista con relación a esto. Ahora mentiría si diría que soy muy optimista, pero créanme que mi pesimismo se ha reducido mucho, y es gracias justamente a la reacción que la población está tomando sobre la base de la razón en base a esta temática. Así que esperamos que así sea.